Considero que el 2011 fue un año de ilusiones en muchos aspectos. Como uno de los tantos ejemplos, el tercer puesto de la selección peruana en la Copa América 2011 y la ilusión de poder clasificar a Brasil 2014. Sin embargo, otro de los hechos positivos para el Perú esa vez fue la primera Copa Libertadores Sub-20, la cual fue ganada por Universitario, siendo hasta el momento el mejor resultado y único título internacional de las divisiones menores incas a nivel de clubes. A poco más de 10 años de ese logro, surge la pregunta, ¿qué pasó con los jugadores de aquel plantel campeón? Acompáñenme a descubrirlo, aquí, en Rincón del Gol. Como preámbulo, preciso que este video tenía como plan hacerse el año pasado como parte de esos videos de qué pasó 10 años después. No obstante, solo quedaron en ideas y por eso mismo recién es una realidad. Sé que ya son como una década y media exactamente o casi 11, pero creo que entienden hacia dónde va mi punto. Aclaro también que sé que hay mucha controversia sobre estas primeras ediciones y cómo se organizaron, aunque al menos, desde como lo veo, no pongo esas exigencias en el fútbol de juveniles y le doy la importancia que corresponde desde lo que concierne a las categorías inferiores. Ahora, pongámonos en contexto. Universitario había clasificado a la Copa Libertadores Sub-20 de ese año, organizada aquí en Perú, al haber ganado la Copa Federación Sub-18. La U fue emparejada en el grupo A y sus resultados aquí fueron una victoria 1-0 ante el Wilstermann de Bolivia, una derrota 1-4 ante el Libertad de Paraguay y un empate 0-0 ante el Nacional de Uruguay. Pasó como segundo de su grupo, pues recordemos que en esos años, a diferencia de ahora, en esa Copa Juvenil pasaban hasta los dos mejores terceros como si se tratase de la Copa América. En cuartos de final venció al Independiente José Terán de Ecuador, hoy llamado Independiente del Valle. En las semifinales empató 0-0 en un clásico juvenil contra el Alianza Lima y los vencieron 5-4 en la tanda de penales, y en la final empataron 1-1 con Boca Juniors de Argentina, ganándoles también 4-2 en los tiros penalti. Y así este cuadro logrando en junio la gloria eterna sudamericana Sub-20. No doy más detalles a profundidad porque el objetivo del video no es este. Si quieren tener más alcances, dejaré el video de mi amigo David Gaxuan, quien le dio una cobertura completa a esta campaña, contenido que sugiero ver. Ya con eso, vayamos con el plantel campeón. 20 juveniles cremas fueron convocados para este certamen y estos tenían como mucho 21 años, pues se permitió jugadores como máximo de esa edad en esta ocasión y de años inferiores, obviamente. Para no hacernos un mundo, solo llamaría a los futbolistas por las posiciones básicas como arquero, defensa, mediocampista y delantero, y así veremos en orden quiénes fueron y qué fue sus vidas después del trofeo conseguido. Resalto que no daré mi opinión de ellos al momento del listado, solo mencionaré lo que continúa en sus carreras. Empecemos con los porteros y el arquero titular era Carlos Cáceda. Permaneció en el conjunto merengue hasta 2017 y para 2018 pasaría al Deportivo Municipal y Cusco FC. Ese año fue incluso fichado por el Tiburones Rojos de México, mas nunca pudo jugar ahí, perdiendo su chance de militar en el extranjero. En 2019 se unió al Melgar de la Primera División del Perú y este 2022, con 31 años por cumplir, sigue permaneciendo en ese cuadro. Fue parte de la selección mayor, incluso tapando un par de partidos en las eliminatorias 2018 y fue el segundo arquero en el Mundial. El arquero suplente de ese plantel era Carlos Solís, quien para el siguiente año, 2012, se fue al Sport Huancayo y permaneció ahí hasta 2018. Pasó después por Deportivo Municipal, UTC, Carlos Stein, Cusco FC y actualmente con 32 años por cumplir juega en la Universidad San Martín de la Primera División del Perú. Yendo con los defensas, Cristian Dávila permaneció con los cremas hasta el 2014. Pasaría después por muchos clubes como Sport Huancayo, Alianza Atlético, Cusco FC, Unión Comercio, Deportivo Municipal, Octavio Espinosa, Unión Deportivo Parachique y desde este 2022, con 32 años por cumplir, juega en el Juan Aurich de la Segunda División del Perú. Werner Schuller estuvo en el equipo hasta 2014, pasó por 2 temporadas a Melgar y retornó al conjunto estudiantil hasta 2019. Fue parte de 2 temporadas de la Universidad San Martín y con 32 años por cumplir, milita este 2022 en el UTC de la Primera División del Perú. Néstor Duarte, el que fue el capitán del equipo, continuó en ATE hasta 2015, pasando después por Cusco FC, Ayacucho FC, UTC, Sport Huancayo, Cantolao y Pirata FC de la Segunda División del Perú, el cual fue su último equipo hasta fines de 2021 y con 32 años por cumplir,
está sin club. Mauricio López, ese mismo año del título, se iría al Juan Aurich, volvería el año siguiente por 2 temporadas a Universitario. Estuvo en Deportivo Municipal y tuvo una breve etapa otra vez con los Cremas. Pasó al Sport Victoria de la segunda división y sufrió una enfermedad, por lo que se retiró temporalmente del fútbol en 2017. Este 2022, con 31 años por cumplir, volvió al balompié y es parte del AFE Cosmos International de la Copa Perú. Para quien no lo recuerde, es como un equivalente a la tercera división peruana. Álvaro Ampuero estuvo un año más con los merengues y pasó al Parma de Italia y luego al Calcio Padova y Salernitana, ambos también del mismo país europeo. Después regresó a Universitario para luego ir a la Universidad San Martín y al Deportivo Municipal. Pasaría al Zira FK de Azerbaiyán, al Victoria Sipsop de República Checa y este 2022, con 30 años por cumplir, está en la Universidad San Martín de la Primera División del Perú. Edson Díaz se fue al año siguiente al Juan Aurich, luego al Defensor La Bocana y después hizo toda su carrera en Copa Perú, en clubes como Carlos Stein, Sport Estrella y Unión Deportivo Parachique. Este 2022, con 30 años por cumplir, está nuevamente en La Bocana de la misma categoría. Pasando a la parte de los mediocampistas, Carlos Uribe tuvo un efímero paso al año siguiente en la Universidad César Vallejo. Volvería a Universitario, después militaría en diversos clubes como Cienciano, Alianza Atlético, Sport Rosario, Deportivo Municipal, UTC, Binacional y este 2022, con 31 años, es parte del Cantolao de la Primera División del Perú. Jair Franco estuvo una temporada más y luego se fue al Walter Ormeño, después al Comerciantes Unidos, Alianza Universidad, Atlético Minero y Sport Victoria de la Segunda División, donde se retiró temporalmente del fútbol a fines de 2016. Retornó al balompié en 2021 con el Atlético Chalaco de la Copa Perú y en este 2022, con 32 años, se encuentra sin club. Ángel Romero permaneció en ATE hasta el 2018, pasando al Melgar, luego al Binacional y este 2022, con 32 años por cumplir, juega en el Cienciano de la Primera División del Perú. Yosimar Vargas se quedó en el equipo hasta 2016, se trasladaría al año siguiente al Sport Rosario, Sport Boys, Carlos Manucci y desde el 2020 juega en el Carlos Stein de la Primera División del Perú con 32 años. Edison Flores, quien fue elegido el mejor jugador de la Copa, estuvo un año más hasta que se fue a la reserva del Villarreal de España. Volvería a la U por algunas temporadas, después continuaría su carrera en equipos extranjeros como Aalborg de Dinamarca, Monarcas Morelia de México y desde el 2020 sigue en el DC United de la Primera División de Estados Unidos con 28 años por cumplir. A nivel selección, fue uno de los mejores futbolistas peruanos en las eliminatorias para Rusia 2018 y jugó el Mundial como titular. En el presente es suplente en el combinado patrio. Christopher González se quedó en el club hasta el 2015, cuando fue al Colo-Colo de Chile. Volvería al Perú jugando por la Universidad César Vallejo, Sport Rosario, Melgar y desde 2019 milita en el Sporting Cristal de la Primera División del Perú con 30 años por cumplir. En la blanquirroja es un habitual convocado desde las eliminatorias a Qatar 2022 y es una pieza de recambio. William Mimbela al año siguiente pasaría a la reserva del Inter de Brasil, mas ese mismo año retornaría al país por el Sport Huancayo, Sporting Cristal, fue a Europa por el Nacional de Portugal, volvería a la Alianza Lima, Ayacucho FC y Unión Comercio. Iría una vez más al extranjero por el Tractor Sassi de Irán y nuevamente retornaría por el Cusco FC, Sport Boys, Deportivo Binacional y este 2022 con 30 años por cumplir, forma parte del Unión Huaral de la Segunda División del Perú. Presentando a los delanteros, Cristian Latorre esa misma temporada iría al Sport Boys, pero regresaría a ATE al medio año. Luego pasó por el Sport Huancayo y Alfonso Ugarte, y su carrera continuaría en equipos de Copa Perú desde el 2015 como Unión Fuerza Minera, José María Arguedas, Defensor Lauresur, DIM, Estrella Roja, y con 32 años este 2022 retornó al Defensor Lauresur de la misma categoría mencionada. Joyce Conde se fue el año siguiente a la Universidad César Vallejo y pasaría su carrera entre equipos de Primera, Segunda y Copa Perú, como Walter Ormeño, Atlético Torino, Deportivo Chepito, Escuela Piuranitos, Unión Guaral, Sport Rosario, Alfonso Ugarte, Alianza Universidad y en este 2022, con 31 años por cumplir, es jugador de la Alianza Atlético de la Primera División del Perú. Johan Rey, ese año con su compañero Latorre, iría al Sport Boys y volvería en la temporada siguiente. Jugó segunda con el Deportivo Municipal y Walter Ormeño. Regresó a primera para el Unión Comercio. Retornaría a jugar Liga 2 con los Chancas y Sport Victoria. Después pasaría a disputar Copa Perú con el UDA, Diablos Rojos, Racing de Huamachuco y siendo su última escuadra el Octavio Espinosa de esa categoría en 2019. Con 30 años, este 2022 se encuentra sin club.
José Arnillas permaneció con la crema hasta el 2012. Sin embargo, aquí hay un problema, y es que después de esa temporada dicha no encontré más información de él en ninguna página, lo cual es extraño. Lo único que se me ocurre es que decidió no continuar más en el fútbol para dedicarse a otras actividades. De igual manera, si alguien tiene información extra, le pido por favor que me la haga saber. Cerrando está Andy Polo, que en esos años era atacante. Se quedó un año más con los merengues y fue a la Universidad San Martín. De ahí pasó a la reserva del Inter de Italia y el Millonarios de Colombia, para volver a la U por 2 temporadas en 2015. Terminando estas, se fue al Monarcas Morelia de México por el mismo tiempo y por 5 años estuvo en el Portland Timbers de Estados Unidos hasta hace un par de meses, que fue separado y luego contratado por Universitario de la Primera División del Perú para tener su tercera etapa. Fue un habitual sustituto en la selección, siendo parte del equipo que clasificó a Rusia 2018 y del que disputó el Mundial. Así que, después de haber mencionado al plantel de 20 jugadores que fueron campeones de la Copa Libertadores Sub-20 con Universitario de Deportes, notamos que la gran mayoría de ellos está en el presente jugando en alguna de las 3 divisiones del campeonato peruano, y eso podría tomarse como que se perdieron en el camino. Y es que en sí, son pocos los que fueron a jugar al extranjero, al menos una vez en su carrera. Tenemos así los casos de Ampuero, Flores, González, Mimbela y Polo. Se reducen las posibilidades si es que de ellos sacamos la cantidad de los que alguna vez llegaron a sentarse en el exterior, siendo solamente Flores y Polo. De todos, el que tuvo más roce internacional fue Flores, y vaya curiosidad, es el único que sigue jugando en una liga foránea y en búsqueda de recuperar su mejor nivel que tuvo hacía unos años, queriendo ser titular fijo otra vez en la selección. Como digo, alguna vez en el conjunto patrio, él fue importantísimo llevando una carrera ordenada y disciplinada. No obstante, el que goza de un mejor presente es Christopher González, quien muestra un mejor nivel en el Sporting Cristal, siempre siendo parte del once inicial y pieza importante de los rimenses. Se comenta a veces que él debería estar en el extranjero, pues tiene contribuciones interesantes cuando juega en la selección, y si bien ya no es joven para el fútbol, como tampoco lo son sus compañeros, pues los años pasan, queramos o no, esperemos lo pueda hacer y cobrarse su revancha por la experiencia fallida que tuvo. Respecto a oportunidades generales en la selección peruana adulta, Ocho, Cáceda, Schuller, Duarte, Ampuero, Vargas, Flores, González y Polo disputaron al menos un partido con la bicolor, siendo esto algo bueno, aunque considero que solo González y Flores fueron los que realmente aportaron al combinado Inca desde un inicio. Vaya sorpresa nuevamente que ambos son los 2 convocados hasta ahora. Lastimosamente, ninguno de los mencionados actualmente es parte del equipo titular, lo que es un poco triste para una generación de campeones de quienes se esperaba más. A pesar de que una sección de titulares, debido a que Universitario pasaba un duro momento en esos años, subieron de manera urgente al primer equipo teniendo oportunidades con los adultos, fueron pocos los que llegaron a destacar. Aparte de los 2 mencionados anteriormente, aquí incluyo a Polo, por ejemplo. No confundamos el quedarse más tiempo en una institución o hasta llegar al titularato en ocasiones con ser una pieza importante de la misma. Así, tenemos que una gran cantidad de forma temprana o tardía pasaron su fútbol por diversas escuadras sin asentarse en alguna claramente o haciéndolo en una mucho menos popular. En contraste, sería mezquino de mi parte responsabilizar al elenco que los albergó de juveniles por esto, pues eso pasa en la gran mayoría de cuadros en el país y en muchas otras naciones también. Y recordemos que no es lo mismo destacar en categorías juveniles de un club que en el plantel mayor. Otro punto es que un grupo de los que mencioné, con todo el respeto que se merecen, eran comunes suplentes en el plantel de menores ganador. Entonces ahí seamos realistas en que no podías hacerte muchos sueños a futuro con ellos. Añado el que son pocas veces el que uno ve un equipo juvenil y diga que todos los futbolistas que lo conforman van a ir encaminados hacia un excelente futuro en el balompié, porque en la mayoría de casos se enfoca más en unos cuantos que son los que más destacan y con quienes se hacen más proyecciones, como el mejor jugador de este torneo de menores, a ver si recuerdan quién era, justo siendo uno del grupo al que le va mejor. De todas formas, y ya finalizando, creo que en su momento ese logro fue una grata alegría para el fútbol juvenil peruano, y la hazaña hecha por los menores de Universitario en la Copa Libertadores Sub-20 del 2011 merece ser recordada. ¿Y tú te acordabas de todos los 20 integrantes de este plantel campeón? ¿Por qué crees tú que la mayoría no llegó a destacar? ¿Quién te parece que fue el que tuvo una carrera más próspera y a quién crees que le va mejor en el presente? Déjame saber tu opinión en los comentarios y yo con mucho gusto lo leeré. Regálame un like si el video te gustó y suscríbete si te gustaría ver más contenido similar.
Pueden seguirme a través de mi Instagram. Antes de cerrar, sé que no me he pronunciado al respecto porque no subí un video la semana pasada, pero quiero desearle el mayor de los éxitos a Alianza Lima y Sporting Cristal, que están participando en la Copa Libertadores, y al Melgar y Ayacucho FC, que están disputando la Copa Sudamericana. Sé que los cuatro iniciaron con el pie izquierdo, mas deseo que por el bien del balompié peruano, este cuarteto ya esté ganando partidos lo más pronto posible. Esto ha sido todo por hoy en Rincón del Gol y hasta la próxima.